Hola, saludos a todos. El tema a tratar a continuación se titula Modelos, métodos y artefactos. El equipo está conformado por Luis Ramírez, Yuraima Sayago y quienes habla Loimar Romero. De forma simple, los términos se definen como sigue. Un modelo como un pensamiento estratégico para explicar ya sea un proceso, un fenómeno o un marco de referencia. Un método como un medio para lograr un efecto, una salida, un resultado o un entregable del proyecto. Y un artefacto como un documento, una plantilla, una salida o un entregable del proyecto. Como en todo proceso, los modelos, métodos y artefactos tienen un costo asociado, ya sea con el tiempo, con el nivel de productividad, con el nivel de conocimientos especializados, etc. Los equipos de trabajo tienen que analizar muy bien cuáles son las consecuencias al elegir algunos de estos elementos y evitar cualquier cosa que duplique o agregue esfuerzos innecesarios, que no resulte útil para el equipo de proyecto o los interesados, que produzca información incorrecta o engañosa, o que atienda las necesidades individuales por sobre las del equipo del proyecto. Modelos comúnmente utilizados. Los modelos reflejan vistas simplificadas y en pequeñas escalas de la realidad. Presentan situaciones, estrategias para optimizar los procesos y los esfuerzos del equipo. Estos realmente permiten explicar cómo funciona algo en el mundo real y darle forma a comportamientos, satisfacer necesidades y resolver situaciones de conflicto o problemas. Tenemos los modelos de liderazgo situacional, los cuales son un subconjunto de una amplia gama de modelos de liderazgo, de los cuales, de la misma forma que los equipos de trabajo adaptan sus diferentes procesos, sus métodos, sus estrategias, el ciclo de vida, de la misma forma los modelos de liderazgo son adaptados según cada individuo y de esta forma poder satisfacer sus necesidades y las del equipo del trabajo. Tenemos el liderazgo situacional. Este mide el desarrollo de un equipo mediante dos variables, las cuales son el compromiso y la competencia. Sabiendo que cuando hablamos de competencia, hablamos de habilidades, destrezas y conocimientos. Y cuando hablamos de compromiso, esto se refiere a la motivación y a la confianza de la persona. Entonces, a medida que vaya aumentando el nivel de competencia y compromiso en el individuo, mayor será el estilo de liderazgo desarrollado. Tenemos el modelo Oscar, el cual ayuda a aquellos individuos a desarrollar aquellas habilidades de coaching, de forma que estos puedan ayudar a aquellos individuos que tienen un plan de acción de desarrollo personal. Este tiene un desarrollo en 5 factores contribuyentes, las cuales son el resultado, la cual identifica los objetivos a largo plazo, la situación, la cual permite conversar sobre aquellas actitudes y conocimientos actuales, las opciones consecuencias, las cuales son aquellas posibles vías para alcanzar el resultado, las acciones se comprometen a mejoras específicas y la revisión, la cual son celebraciones periódicas, las cuales ofrecen apoyo al individuo. Tenemos los modelos de comunicación. Es de saber que el éxito de un proyecto depende de una comunicación efectiva. Este modelo busca visualizar los estilos y métodos de comunicación más efectivos para mejorar la eficiencia y la efectividad de la comunicación. Tenemos la comunicación intercultural. Esta incorpora una idea de que el mensaje en sí mismo, en la forma en cómo se transmite, está influenciado ya sea por el conocimiento, la experiencia, el idioma, el pensamiento y los estilos de comunicaciones actuales del emisor. Y los estilos del receptor influirán en la forma de interpretar el mensaje. Efectividad de los canales de comunicación. En este punto se desarrolló un modelo que describe los canales de comunicación a lo largo de los ejes de la efectividad y la riqueza. Según la definición de Richard Bach y Robert Lenger, la riqueza se relaciona con la cantidad de aprendizaje que puede ser transmitido a través de un medio, lo que incluye la capacidad de manejar múltiples pistas de información simultáneamente, facilitar una retroalimentación rápida, establecer un enfoque personal y utilizar un lenguaje natural. Modelos de motivación. Es de saber por experiencia, porque lo hemos vivido o porque lo hemos leído, que las personas se desempeñan mejor cuando están motivadas.
Y las personas se sienten motivadas por cosas diferentes, evidentemente, porque somos personas diferentes. Entonces, comprender lo que motiva a los miembros del equipo del proyecto y a los interesados realmente ayuda a adaptar las recompensas según cada una de las personas. Entonces, vamos a describir dos modelos. Tenemos el modelo de higiene y motivación. Acá los factores de motivación incluyen asuntos que se relacionan con el contenido del trabajo, como el logro, el crecimiento y el avance. Y la insuficiencia en los factores de motivación evidentemente va a conducir a la insatisfacción. En los factores de higiene están sobre todo relacionados con el trabajo, las políticas de la empresa, el salario y el entorno físico. Y si uno de estos factores son insuficientes, evidentemente provoca insatisfacción. Tenemos la teoría de las necesidades. Acá se establece que todas las personas son impulsadas por las necesidades de logro, poder y afiliación. Métodos. Entendemos que método se define como el medio para lograr el efecto salida o resultado entregable de un proyecto, ¿verdad? Son todas las técnicas y herramientas con sus dinámicas de aplicación usadas en la gerencia de proyectos. Son metodologías paso a paso que son aplicables dentro de la gerencia de proyectos. La clasificación de los métodos es la siguiente. Es la siguiente. Tenemos lo que es la recolección y análisis de datos. ¿En qué consiste? Los métodos de recopilación y análisis de datos son usados para recopilar, valorar y evaluar datos e información con el fin de obtener una comprensión más profunda de la situación. Es decir, con una información, esta metodología de trabajo, ¿verdad? Recopilamos data importante con el objeto de determinar los resultados que nos está arrojando. Es la idea. Los métodos para recopilación de análisis de datos, que aquí se describe, junto con los elementos, son a menudo utilizados para informar las decisiones. Es decir, basado en lo que nosotros recolectamos, basado en los resultados, se demuestra lo que está sucediendo en un proyecto. Se está analizando, está sucediendo algo porque nos está dando unos resultados que no esperábamos. Otro de los métodos es la estimación. Los métodos de estimación son utilizados para desarrollar una aproximación del trabajo, tiempo o costos de un proyecto. Este método tiene algunas consideraciones. Utiliza lo que es el agrupamiento de afinidad, estimación análoga, punto de función, estimación de multipunto, estimación paramétrica y estimación relativa. En el caso de agrupamiento de afinidad, es un método de análisis para clasificar y presentar ordenadamente la información sobre un asunto o un problema que se está disperso. Es unificar, ¿okay? Agrupar. ¿Qué está pasando? Y entonces vamos a consolidar. Y en función a eso se hace un análisis. ¿Okay? En el caso de la estimación análoga, es una estimación que evalúa la duración del costo de una actividad o un proyecto utilizando datos históricos de una actividad o proyecto similar. Como se comentó anteriormente, basado en la experiencia, basado en de resultados de otros proyectos, entonces se hace una estimación de costos, ¿okay? Y de duración de un proyecto. Estimación paramétrica. La estimación paramétrica se utiliza como un algoritmo para calcular el costo o la duración con base en datos históricos o parámetros del proyecto, es decir, toma variables de proyectos similares y las aplica al proyecto final. Casi es similar a la análoga, ¿okay? Usando lo que son históricos de proyectos similares. La estimación relativa es usada para crear estimaciones que se derivan de la realización de una comparación en un conjunto de trabajos similares, teniendo en cuenta el esfuerzo, la complejidad y la incertidumbre. La estimación puntual involucra el uso de datos para calcular único valor que refleje una estimación más probable. Otro de los métodos son las reuniones y eventos. Las reuniones son un medio importante para involucrar al equipo del proyecto y a los otros interesados. Constituye un medio de comunicación primario en todos los proyectos. Sin una reunión, ¿verdad? No es posible consolidar, no es posible aclarar todo lo que conlleva desarrollar un proyecto. Siempre en un inicio de un proyecto se debe hacer una reunión de arranque.
se deben hacer reuniones preliminares de un proyecto, reuniones aclaratorias, porque basado en esos inicios de esas reuniones es que viene lo que es el buen desarrollo de un proyecto. Dentro de este método, ¿verdad?, se tienen lo que es el perfeccionamiento de la lista de trabajo pendiente. Es una reunión de la lista de trabajo, la lista que se elabora progresivamente y reprioriza para identificar el trabajo que se puede realizar en una próxima interacción. Esto se utiliza mucho, existen, por ejemplo, por experiencia en el área de construcción, se utilizan muchas reuniones diarias. Se van haciendo, ¿verdad?, puntos pendientes basados, se van actualizando y se van colocando los nuevos. Para la siguiente reunión, colocar el estatus de estas, si están cerradas o están abiertas. Tenemos lo que es otro punto, que es la conferencia de oferentes. Son reuniones con posibles vendedores previas a la preparación de una licitación. O sea, reunión con proveedores, aquellos que nos van a hacer un suministro, ¿verdad? Se hacen las aclaratorias de cómo se quiere que se desarrollen las entregas de los productos en el tiempo que se estima, es lo que se denomina como ese desarrollo de conferencia de oferentes. Para el caso del Comité de Control de Cambios, una reunión del Comité de Control de Cambios incluye el grupo de personas que son responsables de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios del proyecto. Las decisiones adoptadas en esta reunión son registradas y comunicadas a los interesados correspondientes. Esta reunión también puede ser mencionada como una reunión de control de cambio. A veces, en ciertas organizaciones o en ciertos proyectos, estos mismos comités de control de cambio están en el área de calidad, y en ingeniería. En función a los cambios que se desarrollan físicamente en un proyecto, deben pasar por un proceso de aprobación. ¿Por qué? Porque inicialmente yo licité, ¿verdad?, en un alcance, la ejecución de una actividad, y en el sitio, ¿verdad?, se también unos inconvenientes porque en el plano que me entregaron es un plano que ya está superado, no se tiene la nueva revisión y hay cosas nuevas, ¿verdad?, a la hora de yo desarrollar lo que voy a hacer. Y en este caso es cuando viene la propuesta por las contratistas, cómo debo hacer yo el trabajo, ¿verdad?, donde puede impactar costos o no, y entonces deben ser aprobados previamente por el cliente y para poder desarrollarse. Existe la reunión diaria de pie. Es una reunión diaria, es una reunión en colaboración en la que el equipo del proyecto revise su progreso desde el día anterior, declara sus intenciones para el día actual y destaca los obstáculos encontrados o previstos. Regularmente en obras de construcción se hacen reuniones preliminares, reuniones iniciales, mejor dicho, antes de iniciar la jornada. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? Y qué queda pendiente en caso de, para el seguimiento continuo de las actividades. La planificación de la iteración es una reunión que se realiza para aclarar los detalles de los ítems de la lista de trabajo pendiente o de las actividades, los criterios de aceptación y el esfuerzo de trabajo requerido para cumplir con el compromiso de la próxima actividad. Tenemos otro dentro del marco de las reuniones y eventos, lo que es el lanzamiento. Una reunión de lanzamiento es un encuentro de miembros del equipo del proyecto y otros interesados claves al comienzo de un proyecto, con el fin de formar las expectativas o tener un entendimiento común y dar comienzo al trabajo. Se establece el inicio de un proyecto, fase de iteración. Prácticamente es una reunión de arranque, donde están el cliente, donde está la contratista, ¿verdad?, las partes interesadas de ese proyecto, ¿verdad? Y entonces se aclaran todos aquellos puntos que tenemos que tomar en consideración, los alertas que no se consideraron en un principio y se aclaran y se definen ahí, ¿verdad?, para que quede documentado en una minuta. Tenemos una reunión de planificación, que es una reunión que se realiza para crear, elaborar y revisar un plan o planes y garantizar el compromiso del plan. Regularmente esto se hace también semanal, depende de los clientes, semanal o quincenal, donde se está evaluando el avance del proyecto, a la fecha real versus planificado. Y en caso que están retrasados, cuáles son las causas de los retrasos.
También tenemos lo que es el cierre de proyecto. Una reunión de cierre se utiliza para obtener la aceptación final del alcance entregado por parte del patrocinador o contratista, en este caso, el dueño del producto o el cliente. Esta reunión se indica que la entrega del producto está completa. Regularmente, una vez que ya ha completado todo el proyecto, se hace una reunión de cierre. Es recomendable, donde tú entregas el dossier una vez que ya está aprobado, ya está firmado, y se hace vamos a decir, una reunión para demostrar lo ejecutado, ¿verdad?, contractualmente versus lo que se incrementó porque un proyecto adquiere vida propia. Otro punto que también está dentro de estos métodos es lo que llaman otros métodos. Estos son métodos comunes que se utilizan para diversos fines de los proyectos. Dependiendo del tipo de proyecto, se usa o se aplica un método, ¿verdad?, que regularmente se utiliza para estos casos. Dentro de los otros métodos tenemos lo que es el mapeo de impacto, el modelado y puntuación neta del promotor y periodo de tiempo preestablecido. Lo que es un mapeo de impacto es un método de planificación estratégica que sirve como una hoja de ruta visual para la organización durante el desarrollo del producto. El modelado es el proceso de creación de representaciones simplificadas de sistemas, soluciones o entregables, tales como prototipos, diagramas o guiones gráficos. El modelado puede facilitar un análisis más profundo al identificar lagunas en la información, áreas de falta de comunicación o requisitos adicionales. La puntuación neta del promotor es un índice que mide la voluntad de los clientes para recomendar a otros o servicios de una organización. La puntuación se usa como un indicador para medir la satisfacción general del cliente con el producto o servicio de una organización y su lealtad. Regularmente en los proyectos donde está enmarcado el sistema de calidad, existe lo que es un registro, una encuesta de satisfacción al cliente, que se debe desarrollar durante la ejecución del proyecto, ¿verdad? En la medida que va desarrollando y obteniendo esos resultados físicos del proyecto, se le emite una encuesta al cliente para una medición, ¿okay?, de la satisfacción de él contra lo que desarrolla la contratista. El periodo de tiempo preestablecido es un periodo de tiempo corto y fijo de tiempo en el que se debe completar el trabajo, como una semana, 2 o 3. Tenemos lo que son los métodos aplicados a través de los dominios de desempeño. Recordemos que un dominio de desempeño del proyecto es un grupo de actividades relacionadas que son fundamentales para la entrega efectiva de los resultados del proyecto. Los dominios de desempeño se ejecutan simultáneamente a lo largo del proyecto. Las necesidades del enfoque de entrega del producto y entorno organizacional determinarán qué métodos son aplicables para un proyecto específico. Hay algunos dominios de desempeño que tienen la probabilidad de hacer uso de sus métodos. Es decir, basado en los históricos, ¿verdad? Regularmente muchas grandes empresas, ¿verdad?, que manejan su histórico, sus lecciones aprendidas, ¿verdad?, al momento de desarrollar un nuevo proyecto y al visualizar lo que son similar a proyectos anteriores que en otros tiempos han ejecutado, ellos aplican, ¿okay?, el mejor método para desarrollar, para evaluar su desempeño. Por ejemplo, en la tabla que tenemos acá, de acuerdo al método, se determina, ¿okay?, lo que es el tipo de dominio de desempeño aplicable según el método. Mi nombre es Luis Ramírez y para continuar con esta exposición yo le voy a hablar sobre los artefactos comúnmente utilizados. Un artefacto es una plantilla, documento, salida o entregable del proyecto. Hay muchos documentos o entregables que se describen aquí, ya sea porque son algo genéricos, como las actualizaciones, son específicos de la industria o son el resultado de un método específico que se utilizó para crearlo. En esta parte vamos a describir los puntos, artefactos de estrategia, bitácora y registro, planes, diagramas jerárquicos, líneas bases, datos e información visuales, informes, acuerdos y contratos y otros artefactos.
Artefactos de estrategia. Documentos que son creados antes o al comienzo del proyecto que abordan información estratégica, de negocios o de alto nivel sobre el proyecto. Los artefactos de estrategia son desarrollados al comienzo de un proyecto y normalmente no cambian, aunque pueden ser revisados a lo largo de un proyecto. Aquí tenemos casos de negocio. Son propuestas de valor para un proyecto que pueden incluir beneficios financieros y no financieros. Lienzo de modelo de negocios. Es un resumen visual de una página que describe la propuesta de valor, la infraestructura, los clientes y las finanzas. Informe del proyecto. Entrega una visión general de alto nivel sobre los objetivos entregables y procesos del proyecto. Acta de constitución del proyecto. Es un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. Declaración de la visión del proyecto. Este documento es una descripción concisa y de alto nivel del proyecto, que declara el propósito e inspira al equipo del proyecto a contribuir al mismo. Y por último tenemos la hoja ruta. Este documento proporciona una línea de tiempo de alto nivel que describe los hitos, acontecimientos significativos, revisiones y puntos de decisión. Bitácora y registro. Se utilizan registros para documentar los aspectos en continua evolución del proyecto. Son actualizados a lo largo del proyecto. Registros de supuestos. Registra todos los supuestos y restricciones a lo largo del proyecto. Lista de trabajos pendientes. Es una lista ordenada del trabajo a realizar. Registro de cambios. Es una lista completa de los cambios presentados durante el proyecto y su estado actual. Registro de incidentes. Se utiliza para registrar y supervisar la información sobre los incidentes activos. Registro de lecciones aprendidas. Se utilizan para registrar los conocimientos adquiridos durante un proyecto. Lista de trabajos pendientes ajustados al riesgo. Incluye el trabajo y las acciones para abordar las amenazas y oportunidades. Registro de riesgos. Es un repositorio en el cual se registran las salidas de los procesos de gestión de riesgos. Y registros de interesados. Registra información cercana de los interesados del proyecto, que incluye información, evaluación y calificación de los mismos. Los planes. Un plan es un medio propuesto para lograr algo. Los planes generalmente son documentos escritos, pero también pueden verse reflejados en pizarras visuales. Plan de control de cambios. Establece el comité de control de cambios, documenta su grado de autoridad y describe cómo se ha de implementar el sistema de control de cambios. Plan de gestión de comunicaciones. Describe cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto. Plan de gestión de costos. Describe la forma en que los costos serán planificados, estructurados y controlados. Plan de interacción. Es un plan detallado para la interacción actual. Plan de gestión. Describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y servicios fuera de la organización ejecutante. Plan para la dirección del proyecto. Es un documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado, controlado y cerrado. Plan de gestión de la calidad. Se describe cómo se implementarán las políticas, procedimientos y pautas aplicables para alcanzar el objetivo de calidad. Plan de deliberación. Establece las expectativas para las fechas, características o resultados que espera obtener el curso múltiple de interacciones. Plan de gestión de los requisitos. Describe cómo serán analizados, documentados y gestionados los requisitos. Plan de gestión de los recursos. Describe cómo se adquieren, asignan, monitorean y controlan los recursos del proyecto. Plan de gestión de los riesgos. Describe el modo en que las actividades de gestión de riesgos serán estructuradas y llevadas a cabo. Plan de gestión del alcance. Describe el modo en que el alcance será definido, desarrollado, monitoreado, controlado y validado. Plan de gestión de cronograma. Establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma. Plan de involucramiento de los interesados. Identifica las estrategias y acciones requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados en la toma de decisiones y la ejecución del proyecto. Plan de pruebas. Este documento describe los entregables que serán probados, las pruebas que se llevarán a cabo y los procesos que se utilizarán para las mismas. Diagramas jerárquicos. Los diagramas jerárquicos comienzan con información de alto nivel que es descompuesta progresivamente en niveles más detallados. Estructura de desglose de la organización. Es una representación jerárquica de la organización del proyecto que ilustra la relación de las actividades del proyecto y las unidades de la organización que llevarán a cabo las actividades. Estructura de desglose del producto. Es una estructura jerárquica que refleja los componentes y los entregables del producto. Estructura de desglose de recursos. Es una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo. Estructura de desglose del riesgo. Es una representación jerárquica de las posibilidades de fuentes de riesgo. Estructura de desglose del trabajo. Es una descomposición jerárquica
del alcance total del trabajo a realizar por el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos. Una línea base es la versión aprobada de un producto o plan de trabajo. El desempeño real se compara con las líneas bases para identificar las variaciones. Presupuesto es la estimación aprobada del proyecto o cualquier componente de la escritura, del desglose del trabajo, las EDT o cualquier actividad del cronograma. Cronograma de hitos. Este es un tipo de cronograma que representa hitos con fechas planificadas. Línea base para la medición del desempeño. Líneas base del alcance, cronogramas y costos integrados son utilizadas para comparación a fin de gestionar, medir y controlar la ejecución del proyecto. Cronograma del proyecto. Es una salida de un modelo de programa que representa las actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. Línea base del alcance. Es la versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura del desglose de los trabajos, las EDT, y su diccionario de las EDT asociadas, que pueden cambiarse utilizando procedimientos formales de control de cambio y que se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Datos e información visuales. Son artefactos que organizan y presentan los datos y la información en formato visual, tal como tablas, gráficos, matrices y diagramas. Los artefactos de visualización son producidos a menudo después de que los datos se hayan recogido y analizado. Estos artefactos pueden ayudar en la toma de decisiones y en la determinación de prioridades, los cuales son diagrama de causa y efecto, diagrama del tiempo del ciclo, diagrama de flujo, diagrama de Gantt, histograma, diagrama del tiempo de entrega, matriz de priorización, diagrama de red de cronograma del proyecto, diagrama de dispersión, curva S, diagrama de rendimiento, caso de uso, mapa de flujo de valor y diagrama de velocidad. Informes. Los informes son registros o resúmenes formales de los datos analizados. A menudo se dan informes a los interesados por el estado del proyecto, como los patrocinantes y los propietarios de la empresa. Dentro de los informes tenemos el informe de calidad. Este documento de proyecto incluye temas de gestión de la calidad, recomendaciones para la adopción de acciones correctivas y un resumen de las conclusiones de las actividades de control de calidad. Informe de riesgo. Es desarrollado progresivamente a lo largo de los procesos de gestión de riesgo y resume la información sobre los riesgos individuales del proyecto y el nivel de riesgo general del proyecto. Y por último tenemos los informes de estado. Este documento proporciona un informe sobre el estado actual del proyecto. Acuerdos sin contratos. En los proyectos los acuerdos adoptan la forma de contratos u otros entendimientos definidos. Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud de la cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o resultado específico y el comprador a pagar por él. Existen diferentes tipos de contratos, como lo son el contrato de precio fijo, contrato de costos reembolsables, contratos por tiempo de materiales, contrato de entrega indefinida, cantidad indefinida y otros acuerdos. Otros artefactos. Los documentos entregables descritos aquí no entran en una categoría específica. Sin embargo, son artefactos importantes que se utilizan con diversos fines. Lista de actividades. Este documento suministra una tabla documentada de las actividades del cronograma que muestra la descripción de las actividades, su identificador y una descripción suficientemente detallada del alcance de trabajo. Documentos de las licitaciones. Los documentos de las licitaciones se utilizan para solicitar propuestas a los posibles vendedores. Según los bienes o servicios que se necesiten, los documentos de las licitaciones pueden incluir, entre otros, solicitud de información, solicitud de cotización y solicitud de propuesta. Las métricas. Las métricas describen un atributo y cómo medirlo. También tenemos calendario del proyecto. Documentación de requisitos. Es un registro de los requisitos del producto y la información pertinente necesaria para administrar los requisitos, que incluyen la categoría asociada, la prioridad y los criterios de aceptación. Acta de constitución del equipo del proyecto. Este documento registra los valores, acuerdos y pautas operativas en el equipo del proyecto. Historia del usuario. Una historia de usuario es una breve descripción del resultado para un usuario específico. Es un compromiso de una conversación a fin de aclarar detalles. Artefactos aplicados a través de los dominios de desempeño. Si bien el enfoque de entrega, el producto y el entorno organizacional determinarán qué artefactos son aplicables para un proyecto específico, hay algunos dominios de desempeño que tienen más probabilidades de hacer uso de artefactos específicos. En la tabla 4.3 se sugieren el o los dominios de desempeño en los que es más probable que cada artefacto sea de utilidad. Sin embargo, el director o el equipo de proyecto tienen la responsabilidad última de seleccionar y adaptar los artefactos de su proyecto. Cuando visualizamos la tabla 4.3,
vemos que describen el artefacto, el nivel de artefacto donde se encuentra, y también están los dominios de desempeño, los cuales son equipos interesados, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, planificación, trabajo de proyecto, entrega, medición e incertidumbre. Y para cada artefacto se marca con una X el lugar donde cumple alguna acción. Esta ha sido toda nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.